Señores, nos encontramos acá con un invitado especial que ha podido traer este segundo Foro Internacional de Economía Creativa. Pues está con nosotros el señor Felipe Buitrago, él es exministro de Cultura de Colombia, también es el inventor de la palabra de economía naranja, que lo ha hecho esto también junto al ex presidente de Colombia, Iván Duque. Así que le doy la cordial bienvenida y sobre todo gracias por acompañarnos a esto que es Radio Online HB, en nuestro programa que se llama Economía Naranja, que justamente al ver todo ese proceso que hacían, a todo ese desarrollo que han ido haciendo en Colombia, pues nosotros también acá en Bolivia, en Cochabamba, hemos decidido tener un programa pues que se llama Economía Naranja. ¿Cómo está? Bienvenido. Pues muy bien, Lidia, muchísimas gracias a ti y a Radio Online por tenerme aquí con tu audiencia para conversar sobre mi tema favorito. Exactamente. Bueno, usted ya tiene muchísima experiencia porque gracias a usted se hace el invento de esta palabra economía naranja, ¿no? Y quiero preguntarle justamente cómo define usted lo que es la economía naranja y cuál es su importancia en la actualidad. Mira, cuando estamos hablando de economía naranja, nos referimos a todas esas actividades que nos permiten soñar, literalmente. Estamos hablando de la literatura, estamos hablando de las artes, estamos hablando del teatro, estamos hablando de los videojuegos, estamos hablando del diseño, estamos hablando de todo aquello que nos permite expresar nuestra identidad, definirnos como individuos y como colectivos, y que podemos utilizar de manera casual para construir una relación entre nosotros a través de nuestro lenguaje, de nuestros elementos en común, pero que también tiene un valor importantísimo, porque cuando lo convertimos en bienes y servicios como un libro, como una canción, como una obra de teatro, tiene un gran poder para crear empleo y para generar riqueza y oportunidades. Wow, qué bueno. ¿Y cuál sería el papel en la creación del concepto de economía naranja en Colombia y cómo se ha implementado esto? Bueno, ahí te hago un poquito de historia. Ya mencionaste al presidente Iván Duque. Cuando estábamos en el BID hace 12 años, nos surgía una preocupación. Estábamos en el proceso de reactivación económica tras la crisis financiera global y no encontrábamos que la cultura, que la creatividad estuviera siendo parte integral de las agendas de desarrollo en la región. Y ahí fue cuando nos planteamos el reto de hacer sexy, de hacer provocativo el concepto de la cultura como herramienta de desarrollo. Y fue cuando acuñamos el concepto de economía naranja y cuando en el proceso precisamente descubrimos la oportunidad de comunicar aquello que muchos ya sabíamos, pero que aparentemente no se entendía muy bien, era que la cultura y las artes, a través de la mezcla con las nuevas tecnologías y con nuevos procesos de emprendimiento, tenían un enorme poder para crear oportunidades que le permitieran a las nuevas generaciones, particularmente, pero también a las viejas generaciones, participar en una economía que se venía transformando digitalmente y que parecía dejar por fuera a mucha gente, pero que si la combinábamos como cultura en nuestras estrategias, se convertía no en una pérdida, sino en una ganancia. Wow. Bueno, después de que se hace esta aplicación, se supone que ya se gana mucha experiencia, hay lecciones aprendidas. Y frente a esto, ¿qué lecciones aprendió de su experiencia en la implementación de estas políticas de economía naranja en Colombia? Bueno, lecciones hay muchas. Una tal vez de las lecciones más complejas es que hay que trabajar mucho con el cambio en las mentalidades. Hay una inercia muy fuerte a querer crear como una guerra, una pelea entre la cultura y la economía. En realidad la cultura y la economía son dos caras de la misma moneda. Lo que nos define a nosotros como personas es la capacidad que tenemos para intercambiar. Y con frecuencia intercambiamos muy visiblemente con fines de utilidad. Ahí es cuando yo tengo un micrófono, tú lo necesitas, yo te lo vendo, tú me das un dinero. Pero también hay un mercado, un intercambio de ideas. Y ahí es donde la cultura juega un papel central. Y cuando tú miras una moneda, si tú miras nada más una cara, puedes ver la cara o el sello, el valor simbólico o el valor de uso. Pero las dos caras siempre existen. Y casi cualquier instrumento que tú te imagines, cualquier idea que tú intercambies, tiene elementos de uso y elementos simbólicos. Claro, cuando cambiamos una canción, es principalmente simbólico. Cuando intercambiamos un micrófono, es principalmente de uso. Pero ambos son portadores de estos valores. Entonces, lo que es el gran aprendizaje es cómo superar esa precaución que existe en algunas personas y que entendamos que no se trata de abandonar el valor de la cultura, sino de realzarlo y de dejar de sufrir por el desconocimiento que existe en el sector sobre los procesos comerciales y económicos dentro de los cuales todos nos movemos.
Y dentro de esto, señor Felipe, ¿cuál es un caso de éxito en la economía naranja que considere inspirador y que sus factores, bueno, contribuyan a este éxito? Bueno, te voy a traer un caso de éxito que para mí es de los más hermosos, que es de Paraguay. Ya. Hace más o menos unos 15 años, 16 años, el maestro Jorge Chávez, que realmente no es un maestro de música, sino un ingeniero sanitario, Ya. fue parte de un proyecto del BID para intentar entender qué estaba sucediendo con los continuos desbordes del río Paraguay en la zona de Cateura, que es el barrio más pobre de Asunción, donde además queda el tiradero de basuras más grande de la capital paraguaya. Y cuando él estaba en ese proceso, descubrió una cosa maravillosa: jóvenes con talento, jóvenes amantes de la música. Y él se puso la tarea de trabajar con ellos y se consiguió los recursos. Y tenía dos opciones: comprar instrumentos y entregárselos a los jóvenes, y tal vez exponerlos a que por robarles un instrumento fueran víctimas del crimen. La otra fue contratar a un luthier y con el material reciclado del tiradero de basuras construir instrumentos musicales. Y ahí se creó la Orquesta de Instrumentos Reciclados del Paraguay. Uno de los casos de éxitos más hermosos de transformación social, económica, de jóvenes en situación de vulnerabilidad, en éxito, en proyección de vida para estos jóvenes. Yo no sé si estos jóvenes van a ser músicos toda su vida, pero te garantizo que hagan lo que hagan, más exitosos, porque aprendieron a trabajar en equipo, a trabajar con disciplina, a creer en ellos mismos y a aportarle a esa comunidad. Wow, qué lindo, ¿no? Realmente. Bueno, ahora volviendo tal vez, bueno, a Bolivia, ¿cuál es su visión sobre el potencial de lo que es la economía naranja en Bolivia y qué sectores creativos, bueno, usted cree que puedan tener mayor tal vez para poderle impulsar? Bueno, en Bolivia, en nuestros países latinoamericanos, existe un gran acervo cultural alrededor de nuestras tradiciones. Tenemos unas fiestas muy ricas que pueden potenciarse en un turismo cultural sostenible y de experiencias. No tratar de adaptarnos al turista, sino que el turista encuentre mayor valor en la interacción con nuestras tradiciones y nuestras celebraciones. Ese es un primer gran potencial. Aquí, particularmente en Cochabamba, me he dado cuenta que existe una industria del software con una vocación a la animación digital muy fuerte. Ahí hay una oportunidad de oro, porque si tú combinas nuestras expresiones tradicionales, esas narrativas únicas de Cochabamba, de la sierra, de nuestras culturas, de nuestras celebraciones, junto con las estéticas que ellas derivan y las posibilidades infinitas de las nuevas tecnologías, puede ser un hub de videojuegos, un hub de animación digital, un hub de videos, un hub de comunicación de esas tradiciones y proyectarlas al futuro a través de los medios que son relevantes para los jóvenes hoy y que van a ser la memoria cultural de las siguientes generaciones. Wow. ¿Acá también entraría gastronomía? Claro que sí. La gastronomía es una herramienta de comunicación cultural muy poderosa. Con frecuencia, por supuesto, podemos confundirnos en la provisión de servicios de comida o alimentación como gastronomía. Podría considerarse parte de, pero si vamos a lo esencial es, cuando hablamos de la gastronomía importante en términos culturales, es aquella que busca preservar y construir sobre los sabores tradicionales, sobre los ingredientes ancestrales, sobre las recetas y tradiciones, las celebraciones que se expresan a través de compartir una comida o de compartir, de proyectar esos sabores al futuro. Qué bueno. ¿Qué recomendaciones daría al gobierno y al sector privado boliviano para poder fomentar la economía naranja en el país? Pues que hay que creer. Yo siempre hablo del concepto de creer, crear y crecer. Necesitamos creer que somos capaces, necesitamos creer en el potencial enorme que tenemos. A partir de eso, tenemos que atrevernos a crear, sin agenda, a crear, porque en la creatividad se cometen errores. Aquí hacemos un ejercicio de experimentación en la comunicación, en la construcción de narrativas, entonces tenemos que poder crear. Y una vez estamos creando, por supuesto, ser capaces de tomar decisiones estratégicas, hacer políticas integrales para que aquello que tiene el potencial de convertirse en productos de éxito nos permita crecer de todas, y pues entre todos construir un mejor país con más oportunidades para jóvenes y para no tan jóvenes. ¿Y cómo ve usted el futuro de la economía naranja en estos próximos 5 o 10 años? ¿Y qué papel jugaría lo que es la tecnología y la innovación? Pues en este momento precisamente estamos viviendo una época de transformaciones. Nuestros países, si bien no están en un proceso tan avanzado de transición demográfica como los países de Europa Occidental o Japón o China,
sí ya estamos experimentando esa contracción de la base de la pirámide. Nuestras tasas de fertilidad están decreciendo. Y eso quiere decir que con el tiempo vamos a empezar una contracción de nuestra fuerza laboral. Aquí la tecnología es muy importante, pero esa tecnología no va a permitirnos simplemente reemplazar trabajos tradicionales. Tenemos que crear las nuevas oportunidades. Aquí la nueva tecnología, combinada con el talento de los creativos, con los saberes de nuestras identidades, nos permiten construir las nuevas industrias, las nuevas actividades para que nuestra participación, para que nuestra proyección como sociedad sea mucho más equitativa y mucho más sostenible. ¿Y cómo puede la cooperación internacional apoyar lo que es el desarrollo de la economía naranja en nuestro país, acá en Bolivia? Pues yo creo que el tema es con humildad. Lo primero es que la decisión interna de actuar sobre el desarrollo de la economía naranja tiene que ser directamente de los bolivianos, de creer en ellos mismos, de crear y de crecer. Y para esto la cooperación puede ayudar si está dispuesta a seguir aquello que se decide localmente, que es lo conveniente, que es lo estratégico, o si no, de no estorbar. ¿Y cuáles serían los principales desafíos para poder implementar las políticas de economía naranja en Bolivia y cómo pueden estos superarse? El primero es el de mentalidad, de entender que no se trata de una competencia entre cultura y economía, sino que es una construcción de cultura y economía. Eso es lo primero. Lo siguiente es entender que si estamos hablando de esa sinergia entre lo creativo y lo comercial, entonces tenemos que ser capaces de direccionar los recursos de manera eficiente para poner aquellos que son becas o subsidios de manera apropiada donde cumplen su mejor papel y en otros lugares tomar decisiones de regulación o de desregulación que permitan a los emprendedores y a los innovadores liderar. El Estado debe estar ahí para apoyar, pero no para estorbar y no para dirigir, sino para acompañar un proceso de transformación que se origina en la sociedad y que construye para la sociedad. Qué bueno. Ya para poder cerrar, señor Felipe, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a los líderes y emprendedores bolivianos sobre la importancia de lo que es la economía naranja? Pues que es muy sencillo. En el siglo XIX llegó el tren de la industrialización y nosotros nos quedamos por fuera de ese tren. Después, comenzando el siglo XX, llegó una nueva industrialización y también nos quedamos por fuera de ese tren. Adoptamos tarde las tecnologías de la electrificación. Ahorita este tren ya está pasando el último vagón. No podemos no montarnos. Entonces la invitación es a que nos montemos en este tren de transformación, que le apostemos al talento de los jóvenes, que le apostemos a los saberes y la experiencia de nuestros adultos y de nuestros adultos mayores, y que entre todos creamos en lo que somos para a partir de esa identidad construir un futuro que nos siga representando en futuras generaciones. Qué bueno. Muchísimas gracias por estar con nosotros con Radio Online HB. Y algo que quiero destacar también, yo sé que muchos me están viendo y mire que las redes tienen tanto poder que la gente a veces se fija en todo, ¿no? Quiero que nos comparta acerca de cómo está usted vestido esta tarde. Lo veo con una corbata que está de naranja, unas medias que también tiene de naranja. Pues mira, tengo mi corbata naranja y mis medias naranja, que son un asunto que por supuesto siempre llevo en el corazón, y yo siempre traigo al Principito, porque es un gran maestro. Y pues además tengo mis mancuernas con el avión del aviador, precisamente porque se trata de representar a todos aquellos que hacen parte de una narrativa y construir esa narrativa para que nos cuente una mejor historia, un mejor futuro. Hay un mensaje también entonces en su ropa. Claro que sí, siempre. Muchísimas gracias, que tenga una buena estadía acá en La Yacta. Muchas gracias, Lidia, y un saludo para ti, a Radio Online, a toda tu audiencia. Gracias.